En el panorama internacional hablamos del terror que se está viviendo en Ecuador en las últimas horas, todos los operativos que se han realizado y hasta ahora ya se ha informado que hay 10 personas fallecidas. Pero tenemos un reporte especial con nuestra compañera Adriana Peralta de RTS, de nuestra cadena aliada Noticias Albavisión. Adelante contigo, por favor, Adriana, danos mayores detalles y actualización de lo que ocurre en Ecuador. Hola, ¿qué tal, amigos de Albavisión? Luego de una serie de ataques terroristas que se registraron este martes 9 de enero en Ecuador, especialmente con el asalto a un canal de televisión en la ciudad de Guayaquil que dejó como saldo 2 personas heridas, quienes se encuentran estables, pues hoy, miércoles 10 de enero, hay una tensa calma, por así decirlo, aquí en territorio nacional. Esto en el marco del estado de excepción y de también el reconocimiento de un conflicto armado interno que hizo el presidente de la República, Daniel Noboa. Cabe destacar que por el asalto a la casa televisiva hay 18 personas detenidas, así lo ha informado la Policía Nacional, pero hay más productividad por parte de las fuerzas del orden. Tenemos datos recientes, justamente por atentados y actos terroristas, según informó la institución del orden, hay 70 aprehendidos en total. 3 policías liberados, de 7 que se conoció en su momento habían sido secuestrados. 17 privados de la libertad recapturados, además explosivos que ya han decomisado hasta el momento 8, 15 bombas molotov, 9 armas de fuego, 38 cartuchos y motocicletas, entre otras evidencias que hasta el momento ha obtenido la Policía Nacional en un trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas. Cabe destacar también que el Ministerio de Trabajo dispuso o instó más bien tanto a las instituciones públicas como a la parte privada a optar por el teletrabajo, mientras que el Ministerio de Educación suspende las clases presenciales en todo el territorio nacional hasta el momento, y también se han paralizado o se han suspendido momentáneamente ciertas atenciones en determinadas instituciones. Ahora, en cuanto a la movilización en la ciudad de Guayaquil, que es donde estamos reportando, pues se ha retomado de forma paulatina. Ciertos ciudadanos continúan con sus labores en medio de temor, por supuesto, por todo lo que ha pasado, pero desde hoy, desde la madrugada, aquí en la urbe porteña, la ciudad de Guayaquil, hubo un atentado, sí, un carro que fue incinerado con 3 personas en su interior. Más allá de eso, no se han registrado otras novedades, pero igual vamos a mantenerlos informados al respecto. Es el reporte que tenemos a esta hora. Adelante. Adriana, muchísimas gracias. Entendemos y vemos en imágenes la situación difícil que están atravesando. Ayer veíamos que las calles estaban vacías, parecía una pandemia porque la gente estaba aterrorizada dentro de sus viviendas. Hoy hay poca afluencia, algunas personas prefieren permanecer en sus casas seguros mientras se desarrolla todo este operativo por parte de la policía y también los militares, después de que el presidente Daniel Noboa haya declarado un conflicto armado interno. Sí, un conflicto armado interno porque ya ¿te acuerdas tú durante su campaña? Él ha dicho que iba a haber por varias cosas, entre ellas la economía y el tema de la seguridad. Sí. Hoy se está hablando justamente del tema de seguridad, la medida que él ha tomado, ¿no? Y que también las Fuerzas Armadas ha adoptado, también la policía, de declarar como un blanco preciso a todos estos grupos que pertenecen a estos terroristas, porque ya son denominados terroristas, ¿no? Organizaciones terroristas y más después de ver estas imágenes y lo que comentábamos, justamente quieren aterrorizar con videos, con imágenes en vivo, a través de las redes sociales. Todos estos hechos de ataque están siendo filmados. Exacto. Por las propias personas que están creando terror y violencia en la población. Lo cierto es que en este momento la población en pleno está apoyando la medida que ha adoptado el presidente, ¿no es cierto? También los políticos tienen que apoyar, no hay otra, ¿no es cierto? Porque están en una guerra así franca y abierta, justamente para tratar de eliminar estos grupos de narcotraficantes, el sicariato, la inseguridad en general. Yo te quiero contar de que realmente estos 2 últimos días, Ecuador ha vivido en un caos y terror, es cierto, ¿no? ¿Cómo hacer frente a estas bandas criminales? Veamos un resumen, por favor, de lo que está pasando. Ecuador en medio de un conflicto armado interno.
Así, con estas palabras, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ordenaba a las fuerzas militares restablecer el orden en las calles después de que hombres armados irrumpieran en un canal de televisión de Guayaquil y tomaran como rehenes a su personal durante una transmisión en directo. Tenga humanidad, señor presidente, que se vaya la policía, por favor. A este hecho se sumaron incursiones de grupos armados en otras entidades públicas, entre ellas universidades. Tenemos 13 detenidos, todas las personas, los secuestradores que entraron al canal. El reencuentro de los empleados de TC Televisión con sus familiares. Pero, ¿cómo se originó este panorama? Acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. El lunes se declaró un estado de excepción por 60 días como medida para frenar la violencia en las calles y en 6 cárceles, donde secuestraron policías y se registró la fuga de 2 delincuentes líderes de organizaciones de narcotraficantes. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político. La crisis se agravó en los últimos 3 años. Solo en el 2023, cerca a 8,000 personas perdieron la vida, considerando que Ecuador pasó a ser un importante centro regional de almacenamiento, procesamiento y distribución de droga por las más de 20 bandas criminales que operan en ese país. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Estos delincuentes están vinculados a los grandes cárteles de la droga de México y Colombia. Basta recordar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¡Ustedes son mi chaleco antibalas! Mira, Daniel Noboa, así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo, cuando ingreses a una de las cárceles, vas a encontrar a esos muertos. De hecho, el mega operativo contra la corrupción y el narcotráfico, denominado Metástasis, apuntó a terminar con la corrupción en ese país, según la fiscal general ecuatoriana Diana Salazar Méndez. A raíz de la investigación de la muerte de Leandro Norero, se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico. Según la autoridad, el dinero del narcotráfico permitió la fuga de sus cabecillas, mientras se desarrollaban motines en varias cárceles con la toma de rehenes, obligando al presidente ecuatoriano a declarar el estado de excepción. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Con casi 2 meses en la presidencia, Daniel Noboa aún no logró plasmar su programa de lucha contra la inseguridad, como la reforma carcelaria para aislar a los delincuentes más violentos y peligrosos, además de penalizar, entre otras medidas, el consumo de droga a pequeña escala. En el año 2019 fue el Departamento de Estado de Estados Unidos que señaló que 1/3 de la cocaína de Colombia pasa por Ecuador antes de dirigirse a Norteamérica y Europa. Bueno, y en medio de estos operativos y planes que ha activado ya el gobierno, hay preocupación porque también hay policías que fueron secuestrados. Por ejemplo, hablamos de uno de ellos donde ya la Fiscalía ha iniciado la investigación. Un policía fue secuestrado en el distrito de Calderón, Quito, Ecuador. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Es conocido como el sector de Casatuya en Llano Chico, parroquia de Calderón. La unidad de policía comunitaria está ubicada entre las calles Tupac Yupanqui y Carapungo. Una señora que se atrevió a contar lo que escuchó y vio nos dijo que el suboficial Alberto Gómez llegó en la tarde a cumplir con su turno. Nadie se imaginó que el fantasma del secuestro le seguía de cerca. El señor llegó a eso de las 6 de la tarde, llegó en su moto, se estacionó, o sea, estuvo en su puesto de trabajo. Se saludó con el vecino y de ahí a la noche ya pasó eso.
A eso de las 8 de la noche la mujer escuchó gritos. Luego de algunos minutos la gente se aglomeró en la UPC. Algunos fueron testigos que el sujeto que pedía ayuda era parte de una banda delictiva que planeó el secuestro del suboficial. El uniformado, al escuchar los pedidos de auxilio, salió de la oficina y en ese preciso momento los delincuentes lo amenazaron con armas de fuego y lo llevaron en contra de su voluntad. Se escuchó que llegó un carro todo apurado y comenzaron a gritar auxilio, auxilio, auxilio. Estaba solo el señor, estaba solo, fue eso. Han pasado varias horas del secuestro y no se sabe nada del paradero del uniformado. Tampoco hubo un pronunciamiento oficial para conocer algún detalle. Lo que trascendió es que unidades especiales de la policía trabajan en el caso. En medio de la incertidumbre, en redes publicaron un video donde el suboficial pedía ayuda. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. Entonces existe la esperanza que sea ubicado y rescatado. Los secuestradores tampoco han emitido ningún otro video ni han exigido un pago para su liberación. Al parecer fue utilizado por bandas delictivas para tratar de presionar a las autoridades. En Quito informó Iván Casamen. Ha habido repercusiones también del presidente de nuestro país, Luis Arce Catacora, quien a través de un tuit ha dicho lo siguiente: desde el Estado Plurinacional de Bolivia repudiamos los hechos de violencia acaecidos en las últimas horas en la hermana República de Ecuador. Expresamos nuestra plena solidaridad al pueblo y gobierno ecuatoriano que atraviesa una situación crítica de seguridad y lucha contra la delincuencia, y manifestamos nuestra predisposición de apoyo para que retorne la tranquilidad a las calles de Ecuador. Resaltamos, dice nuestro presidente, que es urgente trabajar en la regionalización de la lucha contra el narcotráfico y otros ilícitos, así como la creación de organismos supranacionales como la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, bajo los principios de soberanía y dignidad de nuestros pueblos, propuesta por nuestro país en diversos encuentros internacionales. Es momento de avanzar unidos en la lucha conjunta contra estos delitos transnacionales en nuestra patria grande. Pero Daniel Noboa también sigue recibiendo apoyo y respaldo, por ejemplo, de exautoridades de su país. El expresidente Rafael Correa también ha dado todo su respaldo a Daniel Noboa y además ha pedido unidad nacional. Compatriotas, el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total, irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Y desde la Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha afirmado que están dispuestos a ayudar a Ecuador, enviando incluso fuerzas de seguridad si es necesario. Mandar fuerzas de seguridad si hace falta. Por supuesto que le mandamos toda la solidaridad. Hoy yo hablé con Mondino para contarle cómo era la situación. Estamos dispuestos, por supuesto, a ayudarlos, a mandar fuerzas de seguridad si hace falta, para ayudar a Ecuador, porque esto es un tema continental. Lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, influye sobre la Argentina. Entonces nosotros el narcotráfico es un holding internacional. Exactamente, tenemos que protegernos de esto, como país y como continente.
Y por supuesto estas imágenes parecen una pesadilla de una película de terror y también está afectando a otras regiones, a otros países. Hoy, por ejemplo, se ha pronunciado el director de régimen penitenciario de Bolivia y él señala que no van a permitir ninguna articulación de delincuentes en la cárcel y además garantiza la tranquilidad en estos recintos penitenciarios. Nosotros constantemente estamos en todos los penales del país, justamente atendiendo, inaugurando obras, trabajando juntamente a la población privada de libertad. Pues hay una población privada de libertad que tiene la escucha de parte de su administración penitenciaria. ¿Forma de que se articulen como en Ecuador con estos grupos armados? Forma, nosotros descartamos absolutamente por el trabajo que realizamos. Hay privados de libertad que vienen de algunas facciones, están en privación de libertad. Nosotros hemos asegurado que estos privados de libertad estén en espacios altamente controlados. Hemos desarticulado grupos de poder, más de 250 traslados administrativos desarticulando grupos de poder en nuestra gestión. Quiere decir que ahí la información también que tenemos a través de los canales de inteligencia en los centros penitenciarios. El ministro de Gobierno en visitas constantes a varios centros penitenciarios. En el último mes, 4 centros penitenciarios han sido visitados por el hermano ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, entregando obras, escuchando, recogiendo. Pero también siguen las repercusiones en nuestro país. Vamos a escuchar ahora qué dicen algunos asambleístas. Estamos en camino a repetir esta situación que se está dando en el vecino país y la pregunta que dejamos nosotros es ¿a dónde se van a ir estos grupos armados y estos grupos terroristas cuando sean desplazados de Ecuador? ¿Será que desde Bolivia se les va a abrir las puertas para que vengan a instalarse acá? Esa es una seria preocupación que tenemos y que justamente en esa lógica es que estamos advirtiendo que Luis Arce simplemente da un discurso de doble moral. Es una pena que la oposición no mire lo que está sufriendo el pueblo ecuatoriano y está politizando un tema de desgracia. Ecuador no es Bolivia, Bolivia no es Ecuador, es otro el escenario, otra cultura, otra economía, donde no es lo mismo. Yo creo que es un exceso eso, ¿no? En Bolivia tenemos todavía paz y tranquilidad, sí. Tenemos algunas regiones del país donde se ha incrementado el tema de la delincuencia, la criminalidad en las fronteras del país, sobre todo en las fronteras y algunas regiones del país, no lo vamos a negar. Y eso es responsable de dar esa seguridad. Y como le decíamos, esta situación crítica que están atravesando en Ecuador también están poniendo en alerta a otros países vecinos. Por ejemplo, Perú, que ha tomado ciertas determinaciones. En respuesta a los recientes actos violentos, han intensificado la presencia policial en la frontera entre Perú y Ecuador, con agentes de la Policía Nacional del Perú desplegados en el área de la región de Tumbes, Perú. Los ministros del Interior y de Defensa están pendientes de establecer las medidas a seguir. Además, 50 agentes de la DINOES se han sumado a los 400 agentes ya presentes para fortalecer la seguridad fronteriza. Se está llevando a cabo controles de identidad, revisiones de carga para prevenir el paso ilegal. El comisario de Aguas Verdes, capitán Alvarado, señaló que hasta ahora no se han reportado incidentes destacables y que la policía sigue trabajando según las direcciones.